Cuando ya tenemos nosotros nuestro documento creado, es importante conocer el manejo básico que tiene el Photoshop. Y lo primero que vamos a tocar es el de insertar imágenes dentro del documento. Para ello, por ejemplo, aquí tengo yo una carpeta, bien, que dentro tenemos algunas imágenes. Supongamos que ya quiero empezar a diseñar. Entonces las imágenes, lo que puedo hacer para ya insertarla a mi documento simplemente es arrastrarla. Fíjense, la tengo que arrastrar la fotografía, irme al Photoshop y meterla dentro de este cuadrado. Fíjense, simplemente es arrastrarla y meterla dentro del programa. Una vez se mete dentro del programa, fíjense que nos va a aparecer un recuadro y una X en medio. Esto significa que la imagen nosotros podemos transformarla. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo cambiar el tamaño, puedo rotarla, etc. Ahora, desde la punta, cuando yo empiezo a cambiar el tamaño, este es el problema. Fíjense que se empieza la imagen a distorsionar. Bien, es decir, no nos gustaría, ¿no?, un diseño que quede así, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros insertamos imágenes y queremos que no pase esto, no se desproporcione la imagen, entonces antes de achicarla, hay que marcar una opción que está aquí en la parte de arriba, que es un iconito, fíjense, como que de cadena. ¿Bien? Entonces yo activo la cadenita. Una vez está activa, recién desde las puntas, siempre desde las puntas, no desde el medio, desde la punta, entonces empiezo a achicarla y fíjense que no va a pasar absolutamente nada porque la imagen ya que está como que protegida y obviamente no la estira. Si yo quito la cadena, cuando empiece a achicar, obviamente puede que la imagen se distorsione. Bien, esto es importante. En caso de que yo la achique, por ejemplo, y me olvide activar la cadena, no importa, porque una vez está así deformada y yo me voy al iconito de la cadenita, fíjense que se amplía, se acomoda nuevamente y ya recién nuevamente puedo empezar a cambiar su tamaño. De hecho, esta imagen la puedo mover, por ejemplo, donde yo quiera, siempre desde donde esté la foto, no es aquí, desde medio, porque si yo me posiciono afuera, fíjense, nos va a permitir rotar la fotografía, ¿no? Sale el iconito, fíjense ahí, de rotación, entonces nos va a permitir rotar la foto. En caso de que, por ejemplo, yo la arruiné la foto, ¿bien?, es decir, no me gustó cómo quedó, en la parte de arriba hay una opción para desaprobar esta foto. Quiere decir que si a mí no me gustó la foto, la arruiné, y le doy control Z que intento volver, fíjense, ya no vuelve a su estado original, entonces la puedo desaprobar, se eliminaría la foto y puedo volver a insertar nuevamente la imagen. Aquí lo voy a insertar nuevamente, voy a activar la cadena, voy a hacerlo más pequeñito. Si ya me gusta cómo quedó la imagen, entonces simplemente le doy al botón de aprobar, que es un check, fíjense que está en la parte de arriba. Al aprobar, ahora sí la imagen ya dejé de trabajar con ella. Entonces ya puedo moverla donde yo vea conveniente. Bien, y es importante que para mover una foto siempre tiene que estar marcada la primera herramienta que es de Photoshop, que es la herramienta mover. Esta es la única herramienta que va a permitir mover los objetos que tengamos nosotros dentro del documento del programa. Bien, fíjense que al seleccionar la herramienta mover, sí me permite mover la fotografía. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en otra imagen, por ejemplo aquí, e intento moverla, miren, de hecho no me va a permitir. O por ejemplo, si yo estoy en la segunda herramienta, esa herramienta tiene otro objetivo. El objetivo de esa herramienta es hacer otra cosa, no es mover. Entonces, para mover las fotos, siempre es con la primera herramienta. Entonces, esta ya recién me va a permitir mover el objeto donde yo vea conveniente. En caso de que no me gustó a mí el tamaño que yo realicé, por ejemplo, quisiera cambiar el tamaño de la imagen que yo inserté, a la imagen tengo que apretar el control T para que me pueda aparecer el comando ahí para cambiarle obviamente el tamaño, ¿no? Control T es el comando que permite cambiar el tamaño a las imágenes, ¿no? Mire, me va a volver a aparecer la X y yo puedo estirarla. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que le dé control T es importante siempre también que activemos la cadenita para que cuando yo empiece a agrandar el tamaño de esa foto no se desproporcione. Bien, va a mantener siempre la proporción de la foto si es que la cadena está activa en la parte de arriba. Una vez la tengo, entonces simplemente esto le doy a probar y ya estaría la foto dentro del documento. Si yo quiero insertar una nueva, entonces simplemente me voy nuevamente a la carpeta y voy a arrastrar también la fotografía y la voy a insertar aquí dentro del programa. Al insertarla, fíjense, también hay que hacer el mismo proceso. Tengo que activar la cadenita y la puedo achicar también desde la esquina. La puedo aprobar y la puedo mover también donde yo vea conveniente. Recuerden que es importante que siempre estemos marcando la primera herramienta, la que nos va a permitir mover el objeto. Y como no quedó el mismo tamaño, entonces presiono control T, activo cadena y me va a permitir agrandar el tamaño si yo quiero. Voy a insertar las otras dos rápidamente. La voy a volver a insertar.
Bien, en caso de que no les permita hacer ese proceso, es decir, les salga al arrastrarla, no le deje meter la foto, hay otra forma también. Si nosotros nos vamos al menú archivo, bien, y le damos la opción de colocar, es exactamente lo mismo y los pasos que estamos haciendo. Al darle archivo colocar, fíjense, me va a permitir buscar obviamente la foto, la carpeta donde yo quiero insertar eso. Voy a ir a los documentos, que ahí se encuentra esa carpeta que estamos utilizando, o buscar directamente su imagen. Aquí donde la buscaría, fíjense que es un poquito más complejo, pero se puede, ¿no? Aquí tenemos, miren, las imágenes y la que falta es esta. Entonces la selecciono y le doy colocar. Y va a pasar exactamente lo mismo, que la puedo activar la cadena y puedo simplemente hacerla más pequeña la foto, ¿no? Esta también la puedo aprobar y la puedo llevar por aquí. Si no me gustó el tamaño, entonces de nuevo control T, activo la cadena y puedo estirar un poquito la fotografía. Si ya me gusta, pues bueno, le doy a probar y esto quedaría. Si nos fijamos a la parte derecha, se han creado capas al momento de insertar estas imágenes. Siempre que nosotros vayamos insertando nuevos elementos dentro de este documento, se van a ir creando también capas. Las capas simplemente son cada foto. Fíjense, este de Granjeas le pertenece a esta. Esta, la de Jellyfish, le pertenece a esta. La del desierto le pertenece a esta. Y la de koala le pertenece a esta, ¿no? Es decir, cada uno de los elementos que tengamos dentro del documento son capas dentro de Photoshop, que de hecho tienen nombre. Fíjense, si yo por ejemplo al del desierto le quiero cambiar el nombre, no me gusta porque es posible que yo me descargue imágenes de internet que tengan nombres raros, y obviamente si yo no soy ordenado aquí en las capas va a pasar que nos vamos a confundir. Entonces simplemente lo que hago sobre la capa donde está el texto, le doy doble clic y podría cambiarle por ejemplo el nombre. Doble clic encima del texto y le pondría Medusa. Granjeas, doble clic y le pondría Flores. Y bueno, la de koala no es necesario cambiarle porque obviamente ya está en español, ¿no? Pero fíjense que también podría cambiarle el nombre. Ahora sí se ve más ordenado, ¿no? Que de verlo así, por ejemplo, va a ser un poquito más confuso para nosotros, ya que no nos va a permitir trabajar correctamente porque nos vamos a confundir un poco. Entonces lo ideal sería que cada capa nosotros le pongamos un nombre dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Al ladito también de esa capa, fíjense, hay unos ojitos. Esos ojitos nos indican la visibilidad de la capa. De hecho, si yo a Flores, por ejemplo, le quito, miren, la capa se oculta. Es decir, que le estamos ocultando simplemente por un momento la capa para que no nos moleste. Y si me gusta de nuevo, pues bueno, la puedo activar. Lo mismo sería con las demás. Entonces esto nos sirve para verificar dónde está la capa, qué capa es. O las puedo desmarcar estas dos, por ejemplo, para que no me estorben. Y bueno, si ya me gusta, pues bueno, la activo nuevamente y ya se vería. El orden es importante en esta parte de las capas. Fíjense por qué. Esta la del koala, cuando yo intento moverla, que recuerden que siempre es con la primera herramienta de Photoshop, no con ninguna de esta otra. Si no le está dejando mover, entonces es que están en una herramienta incorrecta. Si yo la muevo, esta es la de koala, fíjense, ella se encuentra allá detrás de toditas estas imágenes. Esto es por el orden que se encuentran aquí las capas. Ella se encuentra de fondo porque ella está debajo de desierto, Medusa y Flores. Si yo quisiera, por ejemplo, que esté encima de Medusa y de desierto o de Flores, tendría que ver el nombre de las capas y esta capa empezar a moverla. Fíjense, si yo quiero que esté enfrente de las tres, entonces esta capa tendría que estar en la parte superior. Entonces simplemente mantengo sostenido sobre esa capa. Fíjense que se va a ir subiendo. De hecho ahí me aparece un iconito, miren, que está indicando que se está subiendo encima de esa capa. Es decir, que tengo que esperar que salga eso, porque si le doy ahí, miren, no va a subir nunca. Tengo que esperar que salga esa linecita y recién obviamente me va a permitir moverla donde yo vea conveniente. Lo voy a poner encima del desierto y encima de Medusa. ¿Qué va a pasar entonces? Que la capa va a estar encima de Medusa, encima de desierto, pero cuando yo pase la mueva donde Flores, fíjense, ella se va a ver detrás porque la capa está debajo, la de Flores. Entonces es bien importante jugar con el orden que se encuentren las capas para que obviamente no nos confundamos. Bien, entonces es muy importante esa partecita. Y finalmente Photoshop nos va a permitir poder duplicar también estas imágenes que nosotros tengamos en este documento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una copia, esta la del desierto, que de hecho miren que cuando yo le doy clic en la parte de nuestro panel de capas se va a ir marcando la capa. Si yo le doy clic a Medusa, miren, se marca la capa de Medusa.
con una parte, con un color que es distintivo, que es azul, nos indica que esa capa es la que está seleccionada en este momento. Bien, entonces al darle clic, lo que hace esta herramienta también es seleccionar el objeto. Miren cuando yo le doy clic. Entonces ahí nos va a permitir seleccionarla y poder moverla. Entonces si yo quiero hacer una copia la del desierto, entonces simplemente lo que hay que hacer es cliquear sobre la imagen. Fíjense que ya se me marcó. Y tengo que presionar el comando que se llama Control J. Al presionar Control J sobre esa capa que yo quiero, se ha creado, fíjense, una nueva capa que se llama desierto copia. Es decir, que el Control J lo que hace es copiar un elemento que yo tenga seleccionado. Si yo selecciono la capa de medusa y presiono Control J, se está copiando, fíjense, ¿no? Con un nombre que se llama copia. No se ven porque cuando nosotros presionamos el Control J, la capa se pega ahí encimita. De hecho, miren, ahora sí lo muevo. Ahora sí se va a mostrar la capa, ¿no? Si le doy clic a esta y la muevo, miren, se va a mostrar. Si yo quisiera mover esta, la de atrás, simplemente tengo que cliquearla y moverla, ¿no? Porque recuerden que la primera herramienta de selección es la que nos va a permitir seleccionar las capas que yo tenga. Entonces, fíjense, puedo empezar a copiar las imágenes. Simplemente, repito, cliqueo sobre la imagen, ya está seleccionada, le doy Control J y la muevo la foto porque estas se pegan encima. Si no me gustan las capas que tengo dentro de mi documento, es decir, yo no quiero flores, no la quiero la del desierto porque me equivoqué. Entonces, si voy a borrar la del desierto, lo que hay que hacer es cliquear esa foto y darle en el teclado suprimir. Entonces, esto va a hacer que se elimine la capa. También lo que puedo hacer es seleccionar esa capa que no quiero. Fíjense que se marca. Y a esta capa le puedo dar clic derecho y darle a la opción que dice eliminar capa. Es exactamente lo mismo, solo que aquí nos va a hacer una pregunta si quiero eliminarla. Entonces también. Bien, lo más práctico es cliquear sobre la foto y darle suprimir que tienen ustedes en el teclado, ¿no? La tecla suprimir o delete. Entonces eso va a hacer que se borre la fotografía. Bien, entonces ya no vamos a tener esas capas aquí dentro de nuestro documento. Finalmente, la parte de navegación también es importante dentro de Photoshop. Es decir, cómo hago yo, por ejemplo, para acercarme a este documento porque estoy un poquito alejado. Entonces, la que nos va a permitir hacer el zoom dentro del documento es presionando la tecla Control sin soltar. Y en el teclado hay el signo de más y el signo de menos. Entonces, si yo quiero acercarme, presiono Control más. Y si quiero alejarme, Control menos. Eso nos va a permitir poder acercarnos dentro del documento. También existe otro comando que nos va a permitir acercarnos alejando. Simplemente lo que hay que hacer es mantener sostenido también la tecla Alt sin soltar, solo la tecla Alt, y con la ruedita del mouse empezar a mover, ¿no?, la ruedita hacia arriba y hacia abajo. Entonces también nos va a permitir hacer zoom dentro del programa. El más práctico, el que más vea conveniente, pueden utilizarlo porque hay que acostumbrarse a algunos comandos que tiene Photoshop. Bien, entonces ahí me va a permitir poder moverme dentro del documento. También hay otro comando que es muy importante al momento de trabajar con el programa. Fíjense, yo me voy a acercar presionando Alt y la ruedita. Bien, y si quiero moverme, por ejemplo, por esta parte de arriba, la de la medusa, yo puedo utilizar las barras de navegación que tiene aquí Photoshop, por ejemplo. A mí me puede mover. Pero hay un comando que hace esto más rápido. Simplemente lo que hay que hacer es mantener sostenida la tecla espacio sin soltar. Todo se presiona aquí. Mantengo sostenido. Miren que me aparece de hecho una manito. Y dando clic me voy moviendo hacia la parte que yo quiera. Fíjense, es un comando que me permite ir navegando por todo el documento donde yo vea conveniente. Me quiero mover por aquí, por acá y me puedo mover. Al soltar la tecla espacio, obviamente, y yo cliqueo, obviamente estoy moviendo la foto. El que activa esa manito es la barra espaciadora cuando la mantenemos sostenida. ¿Bien? Entonces, fíjense que no hay que apretar una sola vez porque ella tiene que estar marcada, tiene que estar quietita ahí para que recién la podamos mover. ¿Bien? Entonces, nos va a permitir esos comandos trabajar un poquito con Photoshop y de alguna manera tenemos que recordar esos comandos para poder utilizar el programa y esto, pues bueno, no se complique más adelante. Bien, entonces hay que practicar estos comandos, repasarlos y memorizarlos.